Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos. Qué alegría, qué gusto nuevamente, qué felicidad, ¿verdad? Encontrarnos en un nuevo estudio de la Parashá semanal, la Parashá Shabúa, Parashá semanal, ¿verdad? Hoy que nos corresponde la lectura de la Parashá Tesabet. Parashá Tesabet que se encuentra en el libro de Éxodo, como normalmente se conoce en español, Shemot, su nombre en hebreo, y esta porción comprende desde el capítulo 27, verso 20, hasta el capítulo 30, verso 10. Así que estamos muy contentos de estar nuevamente por acá en un nuevo estudio. Darle las gracias a todos los que se encuentran presentes a través de nuestra aplicación de Zoom. Y también a todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por estar acá en este estudio. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. El nombre de la parashá Tesabet significa ordena, ordena. Y tú ordenarás, dice la Torá. Ahora vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Cuando decimos y ordenarás. Muy bien. Como ustedes saben, siempre hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Bueno, recuerden que venimos de la Parashá Terumá. La Parashá Terumá que, bueno, la traducción, muchos la han traducido como ofrenda, donativo, contribución, pero también como ofrenda alzada. Recordemos que el Todopoderoso le dijo a Moisés, su siervo, que le hablara al pueblo y que todo aquel que quisiera de manera voluntaria y de corazón traer este donativo, esta contribución, esta ofrenda para la construcción del Mishkan y que lo quisiera hacer de corazón, trajeran estos 13 elementos, fueron 13 elementos que se donaron, se apartaron, se consagraron para la construcción del Mishkan o lo que la gente conoce como el tabernáculo o la tienda de reunión. En esa parashá tuvimos la oportunidad de aprender con respecto a la importancia de dar al Todopoderoso y lo que esto significa cuando tenemos esa oportunidad de dar al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos, también servimos al Creador de esa manera. También vimos aspectos que tienen que ver con cuando nosotros damos, también, ¿verdad? Nos unimos al Creador y nos elevamos en el ámbito espiritual también. Hacemos una elevación de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y cómo también logramos conectarnos con el Creador a través de este tipo de actos. Todo eso, para que a usted lo tenga más claro, lo invitamos para que pueda ver el video de la Parashá Terumá, ¿ok? En nuestro canal de YouTube. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el verso que nos corresponde, ¿verdad? El verso que nos corresponde, que sería el siguiente, verso 20 y 21. Dice, y tú ordena a los israelitas que te traigan aceite puro, prensado para iluminación, para encender las luminarias constantes. Dice el verso 21, en la tienda de reunión, fuera de la cortina divisoria, que oculta el arca de testimonio. A Aarón y sus hijos la deberán disponer desde el anochecer hasta la mañana ante el Eterno. Es un estatuto eterno para todas las generaciones de los israelitas. Amén. Amén. Bueno,
Pareciera ser algo sencillo, ¿verdad? Lo que estamos hablando aquí de que se tenía que traer aceite, un aceite puro, ¿verdad? Para el encendido de las lámparas. ¿De qué lámpara está hablando? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Muy bien. Dice, y tú habrás de ordenar a los hijos de Israel. Habrás de ordenarles que traigan ese aceite puro. Interesante, si usted ve aquí en esta imagen, tenemos unas flechitas, ¿verdad? Que van hacia arriba. Y bueno, eso significa algo, porque cuando normalmente usted enciende, digamos, no sé, una candelita, una llama, usted ve que cuando lo enciende, ella procede a subir. Entonces, ¿verdad? Eso es algo muy interesante que ocurre, ¿verdad? Y que también, pues, como que nos enseña, ¿verdad? Pues, o nos trae un mensaje con respecto a esa llama y a esa forma en que ella se levanta. Pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. Menorá. Vean qué lindo. Aquí tenemos la menorá. Tenemos aquí la menorá. Como podemos ver, aquí la vemos encendida. Ven qué lindo. Y aquí tenemos la palabra menorá en hebreo. Aquí tenemos la palabra menorá en hebreo. Y dice, menorá tiene intrínseca la palabra luz o la palabra or. Or en hebreo significa luz. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la palabra en hebreo menorá y tenemos la palabra or. Esto que ve aquí es una letra Bab, pero dependiendo de la puntuación, porque si se le pone un puntito, ya sea arriba o se le pone en medio, se convierte en una O en una U. Aquí la tenemos, bueno, aquí no se ve el puntito, pero aquí es la letra O. Y esta es la letra Reish, ¿verdad? Que viene siendo una R. Y por lo tanto, cuando la leemos, dice Or, que significa luz. Entonces, bueno, cuando nosotros buscamos el significado de la menorá, algunos la traducen como lámpara o que viene de la llama, ¿verdad? Pero bueno, otros dicen que es una lámpara, otros la llaman candelabro, pero podemos ver de que ella intrínsecamente, su nombre como menorá, tiene la palabra luz en medio, intrínseco en su nombre. Ahora, hemos hablado muchas veces de lo que la menorá puede significar. La menorá tiene una serie de posibles significados. Algunos, por ejemplo, dicen que esta simboliza, digamos, la zarza ardiente que vio Moshe en el Har Sinai, en el monte Sinaí. Otros hablan, ¿verdad?, de que representa 7 ruajim, los 7 espíritus de la sabiduría. Otros también hablan de que representa la luz del Todopoderoso, la palabra del Eterno, y también que incluso nosotros somos la menorá también. Dado de que la menorá tiene 7 brazos y que nosotros los seres humanos en nuestro rostro tenemos 7 orificios. Nuestras orejas, las fosas nasales, la boquita, tenemos 5 y nuestros 2 ojitos, 7. 7 en total. Muy bien. Entonces, el Todopoderoso le pidió a Moisés que ordenara al pueblo para que trajeran aceite puro de olivas, machacado, dice prensado, pero es machacado. Ahora vamos a ver una prensa, ¿verdad? Donde se hace esto del prensado de la oliva. Y entonces para el encendido precisamente de la menorá. Ahora, hay algo muy, muy interesante, ¿verdad? Hay algo muy interesante que tal vez notamos o tal vez no notamos.
¿Y qué es esto? Que tal vez no notamos. Lo que tal vez no notamos es que cuando leímos, dice, y tú ordena a los israelitas. Normalmente siempre la Torá nos enseña y le habló el Eterno a Moisés y le dijo, en esa ocasión no se ve el nombre de Moisés, sino que dice, y tú ordenarás. Sabemos que le está hablando a Moisés, pero no sabemos por qué razón no aparece su nombre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón no? ¿Por qué no aparece? Y encontramos algunas hipótesis. Hay diferentes hipótesis respecto a esta pregunta. Una de ellas es que cuando se escribe este fragmento de la Torá, coincide con el deceso de Moshe, o sea, con su muerte. Otros creen que es por las palabras de Moisés, donde le pide al Eterno que lo borre de la Torá. Eso lo encontramos en este mismo libro y en la próxima parashá, en el capítulo 32 y en el verso 32, donde dijo que si no perdonaba al pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro, dice que sería mejor que lo borrara de su libro. Y bueno, algunos creen que fue que el Todopoderoso, por esa razón, como conocía, ¿verdad?, lo que iba a ocurrir en el futuro, el Todopoderoso decidió borrarlo en este momento, ¿verdad?, de esta porción. Esas son algunas hipótesis de por qué el nombre de nuestro amado Moshe, del amado profeta del Todopoderoso, no aparece, ¿verdad?, en este momento. Volvemos nuevamente a las lámparas. Dice, y ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro. Hay algo muy interesante de lo que vamos a hablar ahorita y es con respecto a lo que dice esta porción. La porción dice, tú ordena. Y vemos que, por ejemplo, en la palabra ordenar podría ser uso, podemos hacer uso de ella de diferentes formas. Ordena como de dar una orden y ordenar como de acomodar algo, ¿verdad? Entonces vemos aquí varios sinónimos como tú ordena, dirigirás, organizarás, decidirás, dispondrás, clasificarás y estructuras, ¿verdad? Entonces, algunos sabios, viendo esto, dicen que la palabra tesabet, que es la que lleva la porción que estamos estudiando, tiene una afinidad muy grande con la palabra que significa unir o unificar. Entonces, en la parashá anterior, en la parashá Terumá, el pueblo fue invitado a dar al Eterno una contribución. Ahora se le ordena llevar aceite de oliva puro. Lo que nos enseña que cada vez que nosotros damos al Todopoderoso, no solamente es la oportunidad de poder servirlo, sino que también cuando nosotros hacemos esta acción, nosotros nos unimos al Todopoderoso. Recordemos que vimos en la Parashat Terumá la palabra amor en hebreo, ahabá, que tiene un valor numérico de 13. 13 fueron los elementos, 13 fueron los elementos que el Todopoderoso pidió que el pueblo de Israel trajera como contribución. Y también vimos el significado de la palabra ejad, que significa uno, que también no solamente significa uno, sino también significa unido o unificar, y que también tiene el valor de 13. Todo esto lo vimos en la parashá Terumá. Entonces, aquí estamos viendo nuevamente una oportunidad del pueblo de poder unirse en el servicio al Todopoderoso. Cuando nosotros nos unimos en servicio al Todopoderoso, ¿qué hacemos? Elevamos nuestra alma, así como la flama de fuego, cuando se enciende,
ella hace levantarse, así nosotros también hacemos que nuestra alma se eleve en nuestro servicio al Todopoderoso. Traigan aceite puro. Aquí vamos a ver la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre un aceite y otro aceite? ¿Y por qué tiene que ser puro? ¿Dónde se marca la diferencia entre un aceite puro y otro? O de otra manera, si los dos se elaboran de igual modo y se obtienen directamente de la aceituna, ¿por qué uno es extra virgen y otro simplemente virgen? Es una buena pregunta y es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque aquí hay dos tipos de aceite. ¿Cuál fue el aceite que pidió el Todopoderoso? ¿De cuál aceite era del que él estaba hablando? Muy bien. Aceite de oliva virgen extra. ¿Qué es el aceite de oliva virgen extra? Es aquel cuyo nivel de acidez química es inferior, dice, al 0,8%. Y no tiene defecto alguno, dice, y organolépticamente no tiene defecto alguno. Debe cumplir ambos parámetros. Dice que el aceite debe cumplir ambos parámetros para ser virgen extra. ¿Cuáles son? Sin duda, el mejor aceite, pues sus propiedades nutricionales permanecen intactas. Entonces, para hacer de esta manera, quiere decir que el aceite de oliva extra o virgen extra, como dice acá, su nivel de acidez tiene que ser por debajo del 0,8 y no tener ningún defecto para entonces poder llamarse virgen extra. El aceite de oliva virgen es aquel cuyos niveles de acidez química deben ser menores o iguales al 2%. Aquí no estamos hablando de 0, sino de 2%. Y su resultado en mediana de efecto en panel de cata es menor al 2,5. En el momento que se dé alguno de estos parámetros, se cataloga como virgen y ya no como virgen extra. O sea que el que es llamado extra virgen o virgen extra es el aceite más puro de todos. Es el aceite más puro de todos. Ahora, ¿por qué tanto interés de que si el extra virgen? Precisamente porque el Todopoderoso pidió que se trajera el aceite más puro. Por lo tanto, se pidió aceite virgen extra o extra virgen. Ahora, esto lo vamos a relacionar con cada uno de nosotros. Es interesante porque las Sagradas Escrituras muchas veces nos comparan con, a nosotros los seres humanos, nos compara muchas veces con árboles, ¿verdad? Con parte de la creación como los árboles. Y entonces vamos a ver algo muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces vamos a relacionar el aceite con nosotros. Ese aceite puro lo vamos a relacionar con nosotros. El Todopoderoso dice, traigan el aceite mejor, el más puro, o sea, lo primero, o sea, lo mejor, o sea, lo más puro, lo más limpio, lo más selecto. Nosotros debemos de comportarnos de esa misma manera como ese aceite extra virgen o como ese aceite virgen extra. Dice esta imagen, he sido ya aprobado por Dios. Porque la, la eh, razón, la razón de que nosotros estemos en este mundo no es para hacer o lograr lo que hemos logrado, es para poder servir al Todopoderoso, porque para eso hemos venido, para dar nuestra vida en servicio al Santo y bendito es.
Y como les decía, las Sagradas Escrituras muchas veces nos representan como los árboles, como podemos ver aquí en el Salmo 1:3, y también esto está en el libro de Jeremías, Yemeniyahu, en el capítulo 17, verso 7 y verso 8, donde dices que serás como un árbol firmemente plantado, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no se marchita y que todo lo que hace prospera. También lo dice el Salmo 63, verso 1. Entonces, como podemos ver, las Sagradas Escrituras, la Torá y las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Nos hablan o nos comparan a nosotros como un árbol. Por lo tanto, nosotros perfectamente podríamos decir que ese aceite del que habla también hace relación, ¿verdad? Con nosotros, de que nosotros podamos ser ese aceite, ¿verdad? Puro. Vea lo que dice el Salmo 52:8. También ese pasaje de referencia. Pero yo estoy, dice, como olivo verde en la casa de Elohim. Vean, habla del olivo. El olivo verde dice en la casa de Elohim. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y dice que está como un olivo verde. Pues precisamente, recuerden, queridos hermanos, recuerden que el aceite del que estamos hablando es el aceite de olivas. Estamos hablando del aceite de oliva. Y precisamente la oliva viene del árbol de olivo. Es de ahí donde procede. Entonces, podríamos decir que los árboles somos nosotros y esa savia, ese aceite que sale, ¿verdad? De la oliva o la aceituna, es, ¿verdad? Lo que está en nuestro interior, ¿ya? Nuestra alma, nuestro ser interior es ese aceite. Somos el árbol de oliva y ese ser interior es ese aceite, ¿verdad? Que, del que estamos hablando, del que nos representa. Aquí tenemos otro pasaje, vea lo que dice Jeremías en el capítulo 11, verso 19, dice, yo le decía con cariño, bello árbol de olivo, qué deliciosos son tus frutos. Nuevamente hablando de una persona, de un ser humano, comparándolo con, ¿verdad? Un árbol de olivo. Vea lo que dice de la mujer también. Salmo 128:3 dice, tu mujer serás como para que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. Entonces nos sigue comparando con los árboles y nos compara también con el árbol y el fruto del olivo. Salmo 118:28. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Elohim mío, iluminas mis tinieblas. Dice que el Señor mantiene mi lámpara encendida, nuestra lámpara encendida. Es Él, ¿verdad?, que mantiene nuestra lámpara encendida. Entonces, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el aceite? El aceite, digamos, usted toma un poco de aceite, le pone una mechita y la enciende y ella va a estar fluyendo. Entonces, el fuego del Creador es quien nos enciende a nosotros. Enciende ese ser interior que nosotros tenemos, que es esa savia, ¿verdad? Que comparamos con el aceite de oliva. Esa savia que está en nuestro interior. Ahora, lo importante es qué clase de savia. ¿Es pura o es impura? ¿Qué clase de savia tenemos en nuestro interior? ¿Es lo mejor o no es lo mejor? ¿Es lo más puro o no es lo más puro? ¿Es lo más selecto o no es lo más selecto? ¿Qué nosotros le damos al Creador? ¿Qué le damos nosotros al Creador? ¿Le damos lo selecto? ¿Le damos lo más puro? ¿Lo mejor o no? Recordemos que dependiendo de lo que hay en nuestro ser interior,
Cuando nosotros recibimos una chispa del Todopoderoso, bueno, dependerá, ¿verdad? Dependerá de nuestro interior, de lo que emana de nuestro interior, qué clase de luz es la que vamos a dar. Recordemos que para aquellos que han tenido la experiencia de usar una cocina de gas, cuando la flama es azul, la flama es una flama correcta. Cuando la flama es totalmente amarilla, pues ahí, digamos, esta flama no es pura, porque tiene mucho contenido de aire. Cuando es azul, la flama es superior o es mejor en este caso. Pero vamos a seguir viendo. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Ese aceite también podemos compararlo, ¿verdad? Con la palabra del Todopoderoso. Y la luz también, ¿verdad? Con los preceptos y los mandamientos. Vemos que están estrechamente ligados, la luz y el aceite. Hay una situación muy interesante y es respecto a estas dos palabras, proceso y procedimiento. Se parecen mucho, pero tienen sus diferencias. Proceso y procedimiento. Entonces usted podría pensar, bueno, ¿qué es un proceso y qué es un procedimiento? O sea que algunos podrían pensar, ¿verdad?, que es lo mismo. O sea, tal vez tienen un mismo cometido, pero no son lo mismo. Un proceso y un procedimiento, podríamos decir, ¿verdad?, que es, por ejemplo, el proceso podría ser, digamos, como ahorita que estamos hablando del aceite de oliva, parte del proceso es tomar las olivas del árbol. Eso es parte del proceso. Y el procedimiento tiene que ver cómo se hace para poder sacar ese líquido de la aceituna. Ese es el procedimiento. Y lo otro es el proceso. O sea, lo primero, ¿verdad?, es bajar la aceituna y el procedimiento es el que va a realizarse para poder venir y extraer eh, el aceite de, pues, la aceituna. Aquí, como podemos ver en esta imagen, ¿verdad?, queridos hermanos, vemos esto es una prensa de aceite. Esta es una verdadera prensa de aceite. Las aceitunas, las olivas, se ponen ahí en ese artefacto. Esa piedra que usted ve ahí es la que machaca precisamente o aplasta las aceitunas. Y entonces la persona ponía las aceitunas ahí y iban empujando esa piedra. Digamos que esto es un molino. Esa piedra de molino la van empujando y como pueden ver, ahí hay un canalito. Y entonces las olivas, al ser majadas, ellas iban soltando el aceite y el aceite iba cayendo por ese canalito. Y posteriormente, posiblemente iba a ser recogido en alguna vasija. Y aquí vamos a ver lo que es un proceso y un procedimiento. Deuteronomio 8, 2 y 3 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Elohim, te ha traído por el desierto. Durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el man que no conocías. Ni tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Eterno. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un proceso
y un procedimiento. Aquí podemos ver en este relato de la Torá el proceso y el procedimiento del que habla la escritura. Como podemos ver, este líquido, este aceite parece oro líquido. Sí, parece oro líquido. Job 23:10 dice, mas él conoce el camino donde yo voy y me probará y saldré como oro. Muchas de las circunstancias y las situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida precisamente son parte de ese procedimiento para poder sacar ese oro de cada uno de nosotros, esa savia, ese aceite puro, el mejor aceite. Entonces, parte de esa situación, porque como podemos ver, esa prensa, ese molino, machacaba, majaba a las olivas para que éstas pudieran dar su aceite. Muchas veces estas circunstancias que a veces vivimos precisamente tienen ese fin para poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros, lo más puro. Lo primero, la elevación del alma. La elevación del alma. Siempre nosotros, nuestro trabajo, en nuestro trabajo y en nuestro servicio a Hashem, Hashem significa el nombre del Todopoderoso, que sabemos que está compuesto de las 4 letras Yud, Hei, Bat, Hei, bendito sea su nombre, pero que no sabemos con exactitud su pronunciación exacta. Entonces hemos aprendido de los sabios de Israel a decir Hashem, el nombre. Y entonces, todos nosotros tenemos en nuestro servicio al Todopoderoso ir buscando siempre elevar nuestro ser interior. ¿Cuál ser interior? Elevar nuestra alma. Tenemos que elevarnos. Siempre tenemos que buscar cómo elevarnos. Entonces, en la medida de que usted le sirve al Todopoderoso, y le decía que podemos servir al Todopoderoso, no solamente, ¿verdad? Este, en algunas otras áreas, ¿verdad? Como podría ser en el estudio de la Torá, enseñarle a otras personas de la Torá, sino que también cuando nosotros damos al Todopoderoso, incluso cuando nosotros le damos a una persona en necesidad, le estamos dando al Creador, porque estamos siendo ese instrumento que el Todopoderoso está usando. Entonces, cada vez que nosotros hacemos estas acciones, ¿verdad? Estos actos, estas acciones, nosotros estamos elevando nuestra alma. Y ese es nuestro trabajo. Cada día hacer que nuestra alma se eleve cada vez más. Y lo importante es que cuando nosotros elevamos nuestra alma, nuestro ser interior, como vemos aquí, ¿verdad? Esta flama que va para arriba. ¿Ven? Esta flama va para arriba. Mientras más cercanos estamos del Creador, mientras más cercanos estamos del Todopoderoso, más elevados espiritualmente nos encontramos, ¿cierto? Mientras más, ¿verdad? Cerca estamos del Creador, más nos elevamos espiritualmente. Entonces, eso tiene que ser, ¿verdad? Parte de nuestra labor diaria, poder ser mejores cada día para poder elevarnos espiritualmente. Y cuando nos elevamos espiritualmente, pues nos acercamos más al Creador. Si ustedes ponen, por ejemplo, en una botella aceite y agua, ustedes verán que no se mezclan y el aceite siempre estará por encima del agua. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Verdad? Encumbrarnos, elevarnos, estar por encima. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que el agua es nuestra parte natural y el aceite es nuestra parte espiritual. El agua representa al ser humano, el ser terreno, y el aceite, perdón, representa al ser espiritual. Entonces, vemos, ¿verdad? El agua aquí y el aceite acá.
Este es el ser natural y este es el ser espiritual, que esa tiene que ser, ¿verdad? La proyección que todos debemos de buscar. Buscar cómo elevarnos espiritualmente. Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche. En tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. Entonces, como podemos ver, dice que en la noche, en la madrugada, en el día, tenemos que buscar de la presencia del Todopoderoso. No solo buscamos de la presencia del Todopoderoso en el Shabbat, en el sagrado día, ¿verdad? De reposo. No, buscamos la elevación espiritual siempre, que incluso nos permita llegar al Shabbat de la mejor manera. Y aquí el profeta dice, con mi alma te he deseado en la noche, de madrugada te buscaré. El Salmo 63:1 dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces es una búsqueda, querido hermano, una búsqueda constante del Creador, una búsqueda constante del Todopoderoso. Eso es lo que tenemos que hacer, porque eso va a hacer que nuestro ser interior se convierta en un ser puro. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando, poder elevarnos espiritualmente, dejar esa parte, digamos, terrena y encumbrarnos, elevarnos, así como la llaman, cuando es encendida. Ahora, ¿esto con cuál motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo y cuál es la razón? Por supuesto que hay muchas motivaciones. Hay muchas motivaciones para hacerlo. Por supuesto, número uno, porque amamos al Creador, porque amamos al Eterno y queremos estar bien con Él, acercarnos al Todopoderoso, pero también hay otras razones. Isaías 49, verso 6. Yo te pongo ahora como luz para las naciones. Veamos el pasaje completo. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, queridos hermanos, esa es parte de nuestra misión. El buscar de la presencia del Todopoderoso, el crecer espiritualmente, elevar nuestra alma, el purificar nuestro ser interior, de manera que, así como la menorá, nosotros podamos ser luz para las personas. Podamos llevar esa luz a todos aquellos que lo necesitan. Vean esto, vean esta imagen. Usted ve, querido hermano, acá una fila de fósforos, cerillos, no sé cómo le dirán en su país, fósforos, cerillos. Resulta que uno de ellos fue el que se encendió. Y una vez que se encendió uno, esa flama, ese fuego, hizo que el que estaba al lado de él también se encendiera. Y esto hizo una reacción en cadena. Entonces aquí vamos a ir viendo, como puede ver en la imagen, que un fósforo, un cerillo, a través de su fuego, a través de su flama, a través de su ser interior, a través de su luz, ayuda a que otros también puedan encenderse. El profeta Sejarjá, Zacarías, capítulo 8, verso 20 y 23 dice, así dice el santo de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor del Eterno.
y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Eterno, al Señor de los ejércitos, en Jerusalén, y a implorar el favor de Hashem. Así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas, de todas las naciones, se asirán del vestido de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Muy bien. Entonces, esto en principio ha sido una labor que el Todopoderoso ha encomendado al pueblo de Israel. Pero hoy en día, las personas, los sadik, los justos de las naciones, también están siendo parte de este rol, ayudando a otras personas, porque en este momento el pueblo de Israel no puede alcanzar a todas las personas en el mundo. Por lo tanto, hay sadik, hay justos de las naciones que están haciendo una labor importantísima para poder venir y traer esta luz, la luz de la Torá, la luz de las Sagradas Escrituras, la luz del Dios uno y único para aquellas otras personas que aún no han sido alcanzadas. Isaías capítulo 11, verso 10. Y acontecerá en aquel día, dice, que las naciones acudirán a la raíz de Ishai, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Salmo 19, 14. Sean pues aceptable ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh eterno, roca mía y redentor mía, y redentor mío. Muy bien, Baruch Hashem. Esto fue todo lo que vimos respecto a esa ordenanza que el Todopoderoso le dio a Moshe. Ordenarás al pueblo de Israel que traigan aceite puro de olivas. Aceite puro de olivas. Esa fue la ordenanza de el Todopoderoso. Y vimos cómo relacionamos el aceite y el árbol de olivo con cada uno de nosotros, con nuestro ser interior, con esa savia que sale de nosotros y que con la chispa del Eterno nos encendemos y podemos ser esas luminarias en este mundo que está en oscuridad. Nosotros tenemos una luz que nos alumbra durante el día, es el sol. Pero la oscuridad que vive este mundo no tiene nada que ver con el sol. Es una oscuridad de índole espiritual. ¿Por qué? Porque lastimosamente el Todopoderoso ha estado oculto, en ocultamiento. Y eso es debido a que esa presencia, a esa Shekinah divina, en este momento no está manifestándose en la tierra. Por eso es que pedimos al Santo y Bendito que pueda traer, ¿verdad? Muy pronto la reconstrucción del Beit HaMikdash. Muy bien, vamos a ir al capítulo 28. Baruch Hashem. Capítulo 28, verso 1. Llamarás a tu hermano Aarón y sus hijos que vengan de entre los hijos de Israel a ti, para que me puedan servir como Coanim. Aarón y sus hijos Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. Harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Adonai, que expresen dignidad y esplendor. Habla a todos los artesanos de quienes yo he dado un rol de sabiduría y hazlos hacer las vestiduras de Aarón para apartarlo para mí, para que me pueda servir en el oficio de Cohen. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica de cuadros, un turbante y una banda. Ellos harán vestiduras kadoshim para tu hermano Aarón y sus hijos.
para que me puedan servir en el oficio de Cohen. Usarán oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino. Harán el efod de oro, de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino, finamente tejido, bordado por un experto artesano. 2 hombreras que se junten a los bordes de su extremo para que se puedan abrochar. Su banda decorada se hará de la misma hechura y materiales, oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido. Toma 2 piedras de esmeralda y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y 6 de los nombres restantes en la otra, conforme el orden del nacimiento de ellos. Un grabador debe grabar los nombres de los hijos de Israel en las 2 piedras, como se grabaría un sello. Monta las piedras en una moldura de oro y pon las 2 piedras en las hombreras del efod para traer a la mente a los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel delante de Adonai sobre sus 2 hombros como recordatorio. Haz engastes de oro puro y 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones. Une las cadenas como cordones a los engastes. Haz el oráculo de juicio. Sea bordado por un experto artesano. Hazlo como la obra del efod. Hazlo de oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido. Cuando doblado en 2 será cuadrado de 1 palmo por 1 palmo, y lo entretejerás con una textura de 4 hileras de piedras. La primera hilera será de una cornalina, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera será de un feldespato verde, un zafiro y un diamante. La tercera hilera será un zircón naranja, un ágata y un amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Serán montadas en las montaduras de oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los 12 hijos de Israel. Serán grabadas con sus nombres, grabadas con un sello, representarán las 12 casas. En el oráculo, haz 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones. También para el oráculo, haz 2 argollas de oro y pon las 2 argollas en los 2 extremos del oráculo. Pon las 2 cadenas de oro torcidas en las 2 argollas en los 2 extremos del oráculo. Une los otros 2 extremos de las cadenas torcidas al frente de las sombreras del efod. Haz 2 argollas de oro y ponlas a los 2 extremos del oráculo, en el borde, en la parte que mira el efod. También haz 2 argollas de oro y únelas bajo la parte delantera de las sombreras del efod, cerca de la juntura del efod y la banda decorada. Entonces une el oráculo por sus argollas a las argollas del efod con un cordón azul para que pueda estar en la banda decorada del efod y para que el oráculo no se suelte del efod. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el oráculo de juicio sobre su corazón cuando él entre en el lugar Macón Kadosh como un recordatorio continuo delante de Adonai. Pondrás el Urim y el Tumim en el oráculo de juicio. Ellos estarán sobre el corazón de Aarón cuando él entre en la presencia de Adonai. Así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón cuando él esté en la presencia de Adonai. Harás el manto para el efod de azul en su totalidad. Tendrá una abertura para la cabeza en el medio. Alrededor de la abertura habrá un borde tejido como el cuello de un abrigo de malla, para que no se rasgue. En la parte inferior harás granadas de azul, púrpura y escarlata, y ponlas en todo derredor con campanillas de oro entre ellas en todo derredor. Campanilla de oro, granada, todo derredor de dobladillo del manto. Aarón lo usará cuando ministre, y su sonido será oído cuando él entre en el lugar Macón Kadosh, delante de Adonai, y cuando salga para que no muera. Harás un ornamento de oro puro y graba en él como un sello apartado para Adonai. Átalo al turbante con un cordón azul en la parte delantera del turbante, sobre la frente de Aarón, porque Aarón lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel en dedicar sus ofrendas Kadoshim. Este ornamento estará siempre sobre su frente para que las ofrendas para Adonai sean aceptadas por él. Verso 39. Tejerás la túnica a cuadros de lino fino, haz un turbante de lino fino y haz una banda, el trabajo de tejedor en colores. Asimismo, para los hijos de Aarón, haz túnicas, bandas y atuendos de cabeza que expresen dignidad y esplendor. Con ellas viste a Aarón y a sus hijos. Luego, úngelos, los inauguras y los dedicas como Kadosh, para que ellos me puedan servir en el oficio de Cohen. También haz para ellos calzoncillos de lino que lleguen desde la cintura hasta los muslos, para cubrir su carne desnuda. Aarón y sus hijos los usarán cuando vayan al Mishkan
Y cuando ellos se acerquen al altar para ministrar el lugar Makon Kadosh, para que no incurran en culpa y mueran. Esto será una regulación perpetua, ambos para él y para su será para siempre. Amén. Baruch Hashem. Bueno, aquí hemos visto lo que tiene que ver con la indumentaria, con las vestiduras que iban a usar, ¿verdad? El Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y vea lo que dice este pasaje de Isaías 61:10. Me deleito mucho en el Eterno, me regocijo en mi Elohim, porque Él me vistió con ropas de salvación. Me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Maravilloso este pasaje que habla, ¿verdad?, de la belleza de, bueno, no necesariamente de cómo estaba vestido el sumo sacerdote, pero podemos relacionar, ¿verdad?, este pasaje muy lindo con lo que dice de que le ha vestido el Todopoderoso con ropas de salvación, con manto de justicia, con una diadema, y bueno, es maravilloso. Es extraordinario ver cómo el Todopoderoso diseña, porque Él es el que diseña las vestimentas del sumo sacerdote y de los Coanim, como podemos ver, ¿verdad? Aquí vemos las vestimentas y habla, por ejemplo, del minasaín, que son los calzoncillos de lino que tenían que usar. Ketonet, que es la túnica que llevan, ¿verdad? El apnet, que es el cinturón. El meil, que es una sotana, ¿verdad? Que ellos también llevaban porque tenían una sotana y una túnica. El efod, que es este delantal, que quien lo usaba era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. El Hoshen, que es el pectoral de juicio, que es donde están estas 12 piedras. El Minetefet, que es el turbante. Y el Sit, que es esta placa, ¿verdad?, de oro que llevaba también el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en sus ropas. Vimos también que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, se le ponía unas campanitas en sus ropas. Y esto tenía una función, y la función era que cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba, ¿verdad?, al Mishkan o posteriormente al Beit HaMikdash, al Sagrado Templo, y él se presentaba delante del Todopoderoso, y cuando tenía que entrar al lugar santísimo, sobre todo estas campanitas podían alertar a los sumos sacerdotes, o más bien, perdón, el sumo sacerdote era el que ingresaba, y los sacerdotes podían escuchar el sonido de las campanitas donde estaba el Cohen Gadol al frente de la presencia divina. Si no se escuchaba nada, pues esto podría dar el aviso de que el Cohen Gadol había ingresado, el sumo sacerdote, al lugar santísimo inapropiadamente. O sea que podía haber hecho algo, ¿verdad?, indebido delante del Todopoderoso, que no se había presentado, ¿verdad?, con la presencia correcta delante del Todopoderoso, y que esto le pudo haber causado la muerte. Por eso, lo de las campanitas. Porque vamos a profundizar un poquito respecto a esto. Algunas personas desconocen realmente a quién les sirven. Hay muchas personas que no tienen la menor idea de lo que el santo y bendito es representa. Hablan de Diosito, mi Diosito, así, ¿verdad? Y esto. Y no saben que servimos al juez del universo, al Dios Todopoderoso, el que a través de su dabar, de su palabra, creó todo lo que nosotros conocemos. Y él no es un Diosito.
Él es el Dios Todopoderoso. Y para poder presentarnos delante del Santo y Bendito tenemos que hacerlo de manera correcta. De manera correcta, no podemos presentarnos delante del Todopoderoso de manera incorrecta. Pongamos un ejemplo en lo natural. El presidente de alguna república le invita a que llegue a su despacho. No nos imaginamos a una persona que va a llegar donde el presidente de la república en sandalias y con un short y con una camiseta de tirantes. Sería algo inapropiado. Y estamos hablando de presentarse delante de una autoridad natural. Ahora imagínense lo que debe ser presentarse delante del Santo y Bendito. Recordemos que incluso el mismo Moshe en alguna oportunidad le dijo al Todopoderoso que si podía verle, y el Todopoderoso le dijo, nadie podrá verme y seguir con vida. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Vemos que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía que poner esas campanitas, ¿verdad? Porque cuando escuchaban esas campanitas que sonaban, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque el sacerdote había sido recibido y por lo tanto había sido recibido bien de parte del Creador. Y recordemos que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, representaba a los Bene Israel, al pueblo de Israel. Y eso pues traía gozo y alegría a todo el pueblo. Es muy importante. Aquí, ¿verdad? Vemos, porque no vamos a profundizar mucho, ¿verdad? En cada uno de los pasajes, pero por ejemplo, pensemos en la diadema. En la diadema, ¿verdad? Que fue hecha para el sumo sacerdote. Dice, harás además una plancha de oro puro y grabarás en ella cómo se graba un sello. Y pondrás en esa diadema algunas versiones de Biblias cristianas ponen santidad para Adonai. No es santidad para Adonai, es consagrado. Es consagrado para Adonai. El sumo sacerdote estaba consagrado para el servicio del Todopoderoso. E incluso hay un ser humano, ¿verdad? Que es el líder de una religión multitudinaria, creo que es la religión más multitudinaria del mundo, creo. Y ese líder, a él lo llaman santidad. Así, lo llaman santidad. Pero realmente la palabra que se usa para esta placa, este sit, ¿verdad? Esta diadema de oro que usaba el Cohen Gadol, decía Kadosh, consagrado, apartado, separado para el servicio del Todopoderoso, que es muy diferente a ese santidad, ¿verdad? O santidad, como ellos le llaman. Por lo tanto, cuando hablamos que una persona es Kadosh, cuando hablamos que una persona es Kadosh, es una persona que ha sido apartada, consagrada y separada para el servicio del Todopoderoso. Por lo tanto, cuando hablamos que el Todopoderoso también es Kadosh, es que nosotros estamos haciendo separación respecto al Dios que nosotros servimos y a los dioses que pueden servir otras personas. Nuestro Elohim es Kadosh, o sea, es apartado, es separado de cualquier deidad inventada por cualquier persona. Dice el verso 29, dice, así llevará a Aarón, dice, sobre su corazón los nombres de los Bené Israel en el pectoral de juicio, ese que llevaba acá, que llevaba 12 piedras. Siempre que entre en el santuario para recuerdo perpetuo delante del Todopoderoso. Entonces,
el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, cuando se presentaba, ¿verdad?, delante del Santo y Bendito con el pectoral, iba representando al pueblo de Israel. El Urim y el Tumim. Verso 30. Pondrás en el pectoral de juicio el Urim y el Tumim, las luces y las perfecciones, y estarán sobre tu corazón, el corazón de Aarón, cuando entre a la presencia del Santo y Bendito. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Urim y Tumim. ¿Qué es esto del Urim y el Tumim? Muy bien. Bueno, aparentemente estas eran unas piedras. Unas piedras que llevaba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Recordemos que Moshe Rabenu era una persona o fue la persona de más alto nivel profético que ha habido sobre la faz de la tierra. Él ha tenido la elevación y la profecía que ningún otro ser humano ha tenido. Recordemos que solamente los seres humanos son los que han recibido profecía o son profetas, ¿verdad? Y entonces, Moshe recibía los mensajes de parte del Creador. Recordemos que el Todopoderoso dice, con mi siervo Moisés no hago como hago con otros. A otros le hablo por sueños, por visiones, a él no, a él le hablo directamente. Y vemos, ¿verdad?, que el Todopoderoso le decía, y haz de esta manera. Y le dijo el Eterno a Moisés, haz de esta forma. No le hablaba por sueños ni por visiones, sino que le hablaba directamente. Entonces, este Urim y este Tumim era una forma que podía utilizar el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, para poder comunicarse con el Todopoderoso y poder consultar al Todopoderoso. Para que tenga usted una idea, por ejemplo, en Josué o Josúa, en el capítulo 7, desde el verso 14 al verso 18, usted puede ir a buscar ese pasaje donde usted verá que Josué consulta al Todopoderoso a través del Urim y el Tumim, precisamente para poder obtener una respuesta de parte del Creador con una situación que había pasado en medio del pueblo de Israel. Pero entonces, esto era lo que hacían con el Urim y el Tumim. Digamos, estas piedras eran, digamos, como que ellas, pues, traían ese mensaje y entonces se dibujaban unas letras, ¿verdad? No sé si era a través del pectoral que se encendían las letras, ¿verdad? Creo que era así. Digamos, él tenía el Urim y el Tumim y las letras se encendían y entonces tenía que ir viendo el sumo sacerdote las letras que iban apareciendo de manera que iba formando las palabras y estas palabras pues eran el mensaje que el Todopoderoso traía. Propósito de los calzoncillos de lino. Ok, el Todopoderoso dijo que los sacerdotes tenían que usar calzoncillos. Cuando el Todopoderoso creó el altar, al altar se tenía que subir por una rampa. El Todopoderoso dijo que esa rampa tenía que ser una rampa y no tenían que ser gradas. Porque el Todopoderoso decía, no quiero ver la desnudez de ustedes. Y por eso también se hizo una rampa y se mandó a poner calzoncillos, ¿verdad? A los sacerdotes, a los Kohanim y al Cohen Gadol, por supuesto. Porque el Todopoderoso dijo, no quiero yo, ¿verdad?, ver su desnudez cuando suban por eh, este eh, altar. Hemos visto, queridos hermanos, ¿verdad? Normalmente nos encontramos cotidianamente con personas vestidas de esta manera. Podemos ver a una persona, ¿verdad?, vestido así, como un médico, con su estetoscopio, con su bata, ¿verdad? Igual podemos ver a una enfermera con ese tipo. Normalmente las enfermeras siempre visten de blanco. Los doctores visten diferentes colores, batas grises, azules. Vemos personas, ¿verdad?, que tal vez son ejecutivos,
vestidos con traje, corbata, igual, digamos, una ejecutiva con un blazer, con enagua, también, ¿verdad? Puede ser una secretaria. Y vemos personas que trabajan, digamos, como un albañil, alguien que trabaja en la construcción, lo vemos, ¿verdad? Ahí con un casco, vemos a este otro aquí como con una llave francesa, una persona que trabaja, digamos, como fontanero, vemos un mensajero. Y entonces, estas vestimentas nos muestran, ¿verdad? Las ocupaciones que estas personas desarrollan. Y por esa razón, el Todopoderoso viste al Cohen Gadol y a los Coanín de una forma, ¿verdad? Donde ellos, a través de sus vestimentas, pudieran proyectar también su servicio al Eterno, su servicio al Todopoderoso. Ahora sí quiero hacer hincapié respecto a esto, porque, por ejemplo, hay religiones que hablan que tienen sacerdotes. Hay religiones que hablan que tienen sacerdotes, ¿verdad? Y vemos aquí estas vestimentas que ellas usan. Yo les puse aquí unas X, ¿verdad? Porque hay algunas imágenes ahí que quise, aparte, ¿verdad? De que no se vieran bien, también poner esa X, ¿verdad? Diciendo, esto no es cierto, ¿verdad? Eso es falso. Porque para ser sumo sacerdote o sacerdote, solamente los descendientes de Aarón. Y así es. Pudimos ver en el verso 1, donde decía el Todopoderoso a través de su siervo Moisés, de entre los hijos de Israel harás que se presente delante de ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, para que a Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. Y ustedes pueden ir a Levítico, Baicrá, capítulo 21, donde ustedes podrán tener todavía mucho más información de quién y qué eran los sacerdotes, sus funciones en el sacerdocio. Por lo tanto, escuchar de sacerdotes en una religión, ¿verdad? Que no es el judaísmo, definitivamente es algo falso. No hay sacerdotes, a menos de que sean sacerdotes pues de otros dioses, ¿verdad? Dioses paganos, pero no del Dios Altísimo, no del Dios uno y único. Eso totalmente falso. Ningún sacerdote que se haga a sí mismo llamar o que la gente lo llame sacerdote y que no sirva al Dios único, o sea, en este caso, siendo descendiente de Aarón, no es sacerdote. Podrán llamarlo de esa manera y podrán haber inventado que tal vez tienen un lugar donde los forman para que sean sacerdotes, entre comillas, pero los únicos sacerdotes que pueden servir al Todopoderoso realmente son los descendientes de Aarón. Y hoy tenemos alrededor del mundo y en Israel usted puede encontrar descendientes de Aarón Cohen, sí, descendientes que sí pueden ejercer el oficio como sacerdotes, como Juanín. Ya hay en Israel sacerdotes de descendientes de Aarón, por supuesto, y levitas también. Así que, digamos, esto pues es falso. Estas ropajes que usan, pueden usar ropas muy bonitas, pero incluso si usted ve la ropa que usan esas personas llamadas a sí mismos sacerdotes, verá que sus ropas que utilizan no tienen nada que ver con las ropas que usaban los coaní, los sacerdotes, y mucho menos tendrán un cohen gadol, un sumo sacerdote, ¿verdad? No lo tienen. Así que, bueno, quería hacer hincapié respecto a eso para que, ¿verdad? Los que no tienen conocimiento respecto a esto no se engañen, ¿verdad? No existen sacerdotes fuera de la descendencia arónica. Nadie que no sea descendiente a Aarón puede fungir como sacerdote.
Muy bien, vamos al capítulo 29. Consagración de Aarón y sus hijos. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que me sean sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, 2 panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo, y los pondrás en un canastillo, y en el canastillo los ofrecerás juntamente con el becerro y los 2 carneros. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica y el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Pondrás el turbante sobre su cabeza, y sobre el turbante pondrás la diadema sagrada. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Después harás que sus hijos se acerquen y les vestirás las túnicas y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así llenarás la mano de Aarón y la mano de sus hijos. Después harás acercar el becerro delante de la tienda de reunión, y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del becerro. Luego degollarás el becerro en presencia de Adonai a la entrada de la tienda de reunión, y tomarás de la sangre del becerro y la aplicarás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre las entrañas, el redaño del hígado y los 2 riñones con la grasa que los envuelve, y la dejarás consumir en el altar. Pero la carne del becerro con su pellejo y su estiércol consumirás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo, tomarás el mismo carnero, y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del carnero, y degollarás el carnero, y tomarás su sangre y rociarás en torno al altar. Después descuartizarás el carnero en trozos, lavarás sus intestinos y sus patas, y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Ese es el holocausto a Adonai, olor que apacigua, ofrenda ígnea para Adonai. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del carnero. Luego degollarás el carnero, tomarás de su sangre y la pondrás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y en el lóbulo de las orejas de sus hijos, en el pulgar de sus manos derechas y en el pulgar de sus manos de sus pies derechos, y esparcirás la sangre alrededor del altar. Tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción, y lo esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será consagrado y sus vestiduras, y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Tomarás luego la grasa y la cola del carnero, la grasa que cubre sus intestinos y el recubrimiento del hígado, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos y la pierna derecha, pues es un carnero de consagraciones, con una hogaza de pan y una torta de pan con aceite y un hojaldre del canastillo de los ázimos que está en la presencia de Adonai. Y lo pondrás todo en manos de Aarón y en manos de sus hijos, y lo mecerás como una ofrenda mecida delante de Adonai. Seguidamente lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto, en olor que apacigua delante de Adonai. Es ofrenda ígnea a Adonai. Tomarás el pecho del carnero de la investidura de Aarón y lo mecerás. Es ofrenda mecida delante de Adonai y será tu porción. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero, de la investidura, de lo que es para Aarón y de lo que es para sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo
de parte de los hijos de Israel, pues es ofrenda y será una ofrenda de parte de los hijos de Israel, de su sacrificio de paz, su ofrenda a Adonai. Las vestiduras sagradas que son de Aarón serán para sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para llenar con ellas su mano. Por 7 días las vestirá el sacerdote que sea su sucesor de entre sus hijos, cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el santuario. Y tomarás el carnero de la investidura y cocerás su carne en un lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo en la entrada de la tienda de reunión. Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos y consagrarlos, pero el extraño no comerá porque son sagradas. Y si sobra de la carne o del pan de la investidura hasta la mañana, quemarás en el fuego lo que sobre, no se comerá porque está consagrado. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que yo te he ordenado. Durante 7 días llenarás su mano y sacrificarás diariamente el becerro de la expiación por el pecado, y purificarás el altar al hacer expiación sobre él, y lo ungirás para consagrarlo. Harás expiación por el altar durante 7 días, y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Todo lo que toque al altar será santificado. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos añales, cada día continuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás antes del crepúsculo. Con el primer cordero ofrecerás una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite machacado, y para libación la 4ª parte de un hin de vino. El segundo cordero lo ofrecerás antes del crepúsculo. Lo harás conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, ofrenda ígnea a Adonai en olor que apacigua. Este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido a la entrada de la tienda de reunión en presencia de Adonai, donde me reuniré con vosotros para hablar contigo allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, por lo cual santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También a Aarón y a sus hijos santificaré para que me sean sacerdotes, y habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Elohe. Y ellos conocerán que yo soy Adonai, su Elohe, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Adonai, su Elohe. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, aquí estamos en la presencia de la consagración de Aarón y sus hijos como Cohen Gadol y como sacerdotes. Y vemos todo lo que se hizo, ¿verdad? Para esta consagración. El Todopoderoso dice, en esta versión que estábamos leyendo, dice que los santificará. No, es consagrar. Están siendo consagrados, apartados y separados para el servicio del Todopoderoso. Esa palabra santo, ¿verdad? Esa palabra santo, eh, pues a veces no es bien utilizada eh, respecto, ¿verdad? A las escrituras como tal. O sea, estamos hablando de una traducción y no del, del, de la palabra, ¿verdad? Correcta hebrea. Dice que se iban a utilizar unos panes, ¿verdad? Como parte de la ofrenda. Eran unos panes, ¿verdad? Sin levadura, unos mapsot. En el verso 7 vemos que, ¿verdad? Moisés tomaría óleo de la unción y lo vertería sobre la cabeza de su hermano Aarón. Ahora, este servicio, este llamado del sumo sacerdote, ¿verdad? De sumo sacerdote a Aarón,
Bueno, es por el nivel espiritual, ¿verdad? El nivel espiritual de Aarón, que pues tenía un corazón puro delante del Todopoderoso. Hay diferencia, digamos, entre el liderazgo de Moisés y el servicio como sumo sacerdote de Aarón, ¿verdad? Aarón Cohen es, digamos, son liderazgos diferentes, muy diferentes. En el verso 15 dice, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y entonces después eh, animalito era, digamos, sacrificado, ¿ok? O era presentado como una ofrenda eh, delante del Todopoderoso. Es muy importante recordar, queridos hermanos, que ese concepto que las personas tienen, que el Todopoderoso perdonaba o expiaba los pecados de las personas a través de un sacrificio, no es así. Y tampoco eso de olor que apacigua, ¿verdad? Tampoco, porque es como que pusiéramos al Eterno como un Dios sediento de sangre. No, es un olor grato, es diferente, porque lo que hacemos, así como vamos a hablar al final, ¿verdad? Del incienso, estas ofrendas que se quemaban cambiaban su estado de un estado sólido a un estado, ¿verdad? Gaseoso. ¿Por qué? Porque se convertían en humo, ¿cierto? Entonces, sencillamente lo que se hace es una transición, ¿verdad? Acá de lo físico a lo espiritual. Entonces, con respecto a que, digamos, a Aarón y sus hijos ponían sus manos sobre este animalito, ¿verdad? Sencillamente es, digamos, eh, una forma en la que se muestra, pues, digamos, este acto de agradar al Todopoderoso y en este caso, por ejemplo, pensar que lo que le ocurría al animalito, en el caso, digamos, de una transgresión, de un pecado, era como si esto fuera a ocurrirle a la persona. O sea, digamos, recordemos que la escritura habla claramente que dice, aquella alma que pecare, esta morirá. Entonces, lo que se buscaba era que, digamos, la persona a través de este sacrificio, a través de esta ofrenda, pues hiciera una introspección, ¿verdad? Y pensara, reflexionara, hiciera teshuvá, ¿verdad? Y entonces pensara pues de que él podía haber tomado el lugar de ese animalito, el que está siendo ofrendado y sacrificado, ¿verdad? Pero que el Todopoderoso nos da esa oportunidad de poder venir, ¿verdad? Y poder pues hacer el tikkun, la reparación, la teshuvá y poder volvernos, ¿verdad? Al Todopoderoso. En el verso 21 dice, y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras, así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán, vean aquí, lo dice correctamente, consagrados. Estoy seguro que en otra parte dirían santificados. No, consagrados al servicio del Todopoderoso. Muy bien. Como podemos ver, ¿verdad? Aquí está el altar. Claro, esto es, digamos, qué sé yo, en el Beit HaMikdash, en el Sagrado Templo, pero ahora les hablaba, ¿verdad?, con respecto a la rampa y el altar, y entonces vemos aquí la rampa por donde subían los sacerdotes. Verso 25 dice, y los tomarás de sus manos y los harás consumir sobre el altar con el holocausto, aroma grato ante Adonai, ¿verdad? Aroma grato ante Adonai, un sacrificio ante Adonai, ¿verdad? Lo que les explicaba ahora. 29:38 dice aquí que los has de ofrecer sobre el altar 2 corderos primales cada día perpetuamente, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos Misbea, el Misbea, que es igual al altar, Mejilá, que significa perdón, Sehut, que significa mérito o virtud, Berajá, bendición, y Jaim, vida, ¿verdad? Que todo esto, pues, lo que representa el altar, perdón, mérito, virtud, bendición y vida.
Y dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy el eterno su Elohim, que los saqué de la tierra de Misraín para habitar en medio de ellos. Yo soy el eterno su Elohim. Baruch Hashem. Muy bien, vamos a los últimos 10 versos de nuestro estudio para ya ir concluyendo. Capítulo 30, del verso 1 al verso 10. Prescripciones del servicio. Harás asimismo un altar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo y su altura de 2 codos. Será cuadrado y sus cuernos formarán parte de él. Lo recubrirás de oro puro, así su superficie como sus costados, en derredor y sus cuernos. Y le harás alrededor una moldura de oro. Además, le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura, en sus 2 extremos, en ambos costados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me reuniré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Lo quemará cuando prepare las lámparas. Y al encender Aarón las lámparas a la caída de la tarde, lo quemará. Es incienso perpetuo delante de Hashem por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal, ni tampoco derramaréis libación sobre él. Pues sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez al año con la sangre de la ofrenda de la expiación por el pecado. 1 vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será santísimo para Hashem. Muy bien, Baruch Hashem. Bueno, vimos que el Todopoderoso da la instrucción que debería de hacerse un altar de sumerio para incienso. Tenía que hacer de madera, de cedro, lo harás. Lo que llamamos el Ketoret, ¿verdad? Que era precisamente algo muy similar a esto que estamos viendo acá, que era para poner el incienso. Y se harás también un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás recubierto de oro. Y aquí tenemos una explicación. El altar es donde la materia asciende a un ámbito espiritual, que era lo que explicaba ahora. Cuando nosotros hacemos eso con nuestras vidas, dándole un sentido espiritual, hacemos la más noble tarea que podamos imaginar en este olam, en este mundo. Hacer un altar para Hashem. Y entonces, ¿verdad? Es lo que ahora hablábamos respecto a que tenemos, por decirlo así, somos dos personas. Tenemos una persona que es la persona natural y tenemos la persona que es la persona espiritual. Hay cosas, ¿verdad?, que pueden trascender y otras que no pueden trascender. Entonces, hablábamos en la parashá anterior, en la parashá Terumá, en la parashá anterior, que el Eterno es un ser ilimitado y el ser humano es un ser limitado. Por lo tanto, el Todopoderoso, para que nosotros podamos comunicarnos con Él, ¿verdad? Pues nos dio el Mishkan, el Sagrado Templo y todas estas cosas para que nosotros podamos, ¿verdad? O todos estos elementos para que nosotros podamos tener una conexión con el Todopoderoso. Porque recordemos que Él es espíritu y nosotros somos materia. ¿Ok? Él es un ser espiritual y nosotros somos materia. Aunque tenemos en nuestro interior un ser espiritual. ¿Ok? Entonces,
Estas cosas que hemos visto donde ofrecemos una ofrenda, un holocausto, un sacrificio, todo esto lo que hace es que trasciende del ámbito natural al ámbito espiritual. Lo que le agrada, ese olor grato al Todopoderoso no es el olor del animal, es la obediencia, es la actitud, el deseo y el anhelo de cada persona que presentaba esta ofrenda de agradar al Todopoderoso. Porque al Eterno no lo podemos engañar. Imagínense una persona pecadora que dice, voy a llevar una ofrenda, ¿verdad? Un carnero, lo voy a quemar ahí y ya voy a estar cumpliendo y mañana vuelvo a lo de siempre. Podría engañar al Todopoderoso y el Todopoderoso decía, no importa, me trajo un cordero y me trajo una ofrenda y qué rico, ¿verdad? Me gusta el olor que este desprende. No, el Todopoderoso no puede ser engañado. El Todopoderoso no va a ser engañado de ninguna manera. Por lo tanto, no es esto, ¿verdad? Lo que hace que los pecados de las personas sean expiadas. No, es el deseo y el anhelo de la persona en su interior, en su corazón. Lo que pasa es que el Todopoderoso ideó esta forma para entonces poder hacer, ¿verdad? Que lo material trascienda a lo espiritual. Esa es la razón original, ¿verdad? De las ofrendas, de los holocaustos y los sacrificios. Y bueno, como pudimos ver, y para concluir nuestro estudio, ¿verdad? Hablamos al principio de la importancia del aceite. Ese aceite que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Esa savia que nosotros podemos hacer brotar de nuestro interior. Y que en conexión con el Todopoderoso podemos hacer que esta luz, nosotros nos convirtamos en una menorá y que esta luz que nosotros emanamos pueda iluminar a otras personas. Entonces, cada día tenemos que buscar nuestra superación, nuestra elevación espiritual. Y eso lo hacemos en la medida que nosotros obedezcamos al Todopoderoso, sigamos su ordenamiento y en esa búsqueda que nosotros tengamos día con día, donde podamos irnos superando, ¿verdad? Haciendo una búsqueda todavía mucho mayor. Entonces vamos a ir haciendo, ¿verdad? Que ese ser interior, como mostrábamos ahora en aquella imagen donde el agua y el agua quedaba abajo y el aceite quedaba arriba, eso sea parte de nuestro trabajo día con día, donde nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, cada día se pueda elevar un poco más. Y cuando nos elevamos espiritualmente, pues estamos más cerca del Creador. Baruch Hashem. Que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este estudio. Deseamos que tengan una excelente semana. Hemos comenzado semana, estamos en el primer día de la semana. Y como dice el Pirkei Avot, es loable la Torá, pues ella otorga la vida en este mundo y en el venidero. Así que Shavuot para todos, feliz semana, que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga. Y nos veremos, si el Eterno lo permite, en un próximo estudio.